hoy del tema 10. Si hay algún problema, iré saliendo. Yo creo que ahora se verá el tema que se llama la influencia de la herencia y el ambiente en la diversidad psicológica. Un poco nurture versus natura, ¿no? Nature. Es un poco el dilema este. ¿Hasta qué punto los rasgos de personalidad o la inteligencia son heredados, tienen un componente biológico, se deben a la genética, o bien se desarrollan a través de la educación y del ambiente, lo que pueda influir en el ambiente? Esto es un tema pues, muy continuado, es un tema muy persistente en la historia de la psicología y especialmente de la psicología de las diferencias individuales. Y vamos a hacer un recorrido por el siglo XX. Tanto el tema de hoy como el de la semana que viene son temas más breves. Es posible que terminemos antes, aunque como yo me enrollo más de la cuenta, pues al final siempre se me hace la hora. Si termino antes de lo normal, aprovecharé para colgar la sesión pronto para que la gente la pueda ver desde casa, y el esquema, que no sé si lo tengo colgado, ahora no me acuerdo. El esquema no sé si lo tengo colgado, lo tengo que comprobar. Bien, pues la polémica cuestión entre la herencia y el ambiente. Ya Galton, a finales del siglo XIX, se empeñó en demostrar el importante papel que la herencia jugaba en la genialidad. Los primeros psicólogos diferencialistas pues creían que esas diferencias entre las personas pues se debía a la genética, prácticamente a la herencia. Durante el siglo XX, al principio, se concibe la inteligencia como una característica heredada, a pesar de desconocerse realmente los mecanismos de la herencia y las leyes que lo regulan. Sin embargo, se da por hecho de que es una cuestión heredada. Durante la Primera Guerra Mundial se aplican más a los test a los reclutas, los test de inteligencia, y los resultados muestran inferioridad intelectual en negros e inmigrantes. Esto es muy polémico, porque además el siguiente tema trata precisamente de las diferencias individuales en distintos grupos humanos en función del sexo y de la edad. Y entonces, si habéis tenido oportunidad ya de estudiarlo, os daréis cuenta de que las autoras lo tratan con sumo cuidado porque levanta susceptibilidades, muchas susceptibilidades, y que es un tema controvertido y polémico, pero también que tiene muchos matices. Luego veremos que las mujeres entre sí, entre comillas, a ver si no meto la pata que se está grabando esto, que las mujeres entre sí o los hombres entre sí son mucho, a ver cómo decirlo, son mucho más diferentes, no sé si está bien la expresión, son mucho más diferentes que entre hombres y mujeres, no sé si me explico. Hay muchas más diferencias dentro del grupo, intragrupales, que intergrupales. Muchas más diferencias hay dentro de los grupos que entre los grupos. Por lo tanto, hay muchas más coincidencias y hay muchas más similitudes entre hombres y mujeres que diferencias. Y en el sexo, en la edad también podremos matizar sobre este tema. Entonces, esta diferencia intelectual en negros e inmigrantes se relacionaba con el número de años vividos en América y con las condiciones de vida. Entonces se dieron cuenta de que no todo era la herencia, sino que el ambiente influía. En los años 20, el nacimiento y el auge de la psicología conductista, surge el auge de la psicología conductista y se da el fraude de Burr, que ya sabes que manipuló un poco los datos, Burr, y la similitud en gemelos supuesta para justificar que eran heredadas estas características, y la similitud en gemelos supuestamente criados en ambientes separados podía deberse a que compartían también ambientes similares. Claro, porque eso dependía de la interpretación. Y dice, no, es que
Fíjate, estos gemelos que están criados en distintos sitios se parecen mucho, por tanto, esas características personales son heredadas. Pero la crítica que se hace a esto es que, aunque están separados, comparten ambientes similares, de características muy parecidas, al menos psicosociales o socioeconómicas. Desde mediados del siglo XX hasta los 80, la polémica se decantó en los argumentos ambientalistas. Pasó de ser genética todo a ser la influencia fundamental del ambiente para llegar al interaccionismo entre ambiente y... bueno, el interaccionismo tiene que ver con otra cuestión. En los años 60 surge el auge de la genética de la conducta, que alcanza mayor eco en los años 80. Y al final la creencia de que la genética tiene un importante papel va adquiriendo más fuerza. Hemos dicho que al principio se cree que, según Galton, la inteligencia tiene un componente hereditario fundamental, es hereditaria. Luego decimos que es el ambiente durante un montón de años lo que más influye a la hora de desarrollar las diferencias individuales, tanto en personalidad como en inteligencia. Y luego vamos viendo que efectivamente, volviendo otra vez a los primeros años del siglo XX, que la genética tiene una importancia fundamental, sin despreciar el ambiente. Los resultados de la genética de la conducta dejan claro la necesidad de contemplar ambos factores. Actualmente, pues la psicología diferencial acude a los conocimientos de la genética cuando intenta explicar las diferencias individuales en un nivel de causas últimas o distales. Se diferencia entre causas distales y causas proximales, vamos a decirlo así. Es decir, efectivamente, las diferencias individuales tienen un componente genético, pero no solamente se debe a la genética, luego no solamente se debe al genotipo, luego hay un fenotipo que, partiendo de la base genética, se desarrolla influenciado por el ambiente. La genética cuantitativa son estudios dirigidos a poner en claro el peso de la genética y del ambiente en las distintas características en las que mostramos diferencias, desde el punto de vista cuantitativo. Por eso se llama genética cuantitativa. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues a través de estudios de familias, gemelos, adopciones y modelos mixtos. El estudio de los efectos de los genes y los cromosomas es la segunda línea de investigación de la genética, que en principio surgió asociada o incluso formando parte de la psicología diferencial y después se desarrolló como una especialidad propia a la que acude la psicología diferencial en determinados momentos, cuando tiene que explicar las diferencias individuales en un nivel de causa distal o última. Como decimos, luego está no solamente la genética cuantitativa, es decir, qué porcentaje de la varianza de las diferencias individuales explica los genes y qué porcentaje de la varianza explica el ambiente, sino también qué procesos psicofisiológicos, qué procesos a través de técnicas moleculares ocurren en los genes y en los cromosomas que derivan en esas diferencias individuales, que producen esas diferencias individuales. Hay un interés por cómo actúan los genes para producir esas diferencias. Las estrategias cuantitativas. Hemos dicho dos líneas de investigación. Estrategias cuantitativas. Los resultados de la genética de la conducta. ¿Eso es lo mismo que genética cuantitativa? Sí. ¿El significado mismo? Sí, efectivamente. Las estrategias cuantitativas, ¿el qué? ¿La genética de la conducta? Con genética médica. Pero hablas, si es lo mismo. Sí. A ver, vamos a aclararnos. Si genética cuantitativa es lo mismo que qué. ¿Qué genética de la conducta? No. La genética de la conducta incluye dos líneas de investigación. La genética cuantitativa y luego la que hemos dicho de el estudio de los efectos de los genes y cromosomas. Es decir, cómo, utilizando técnicas moleculares, vemos que cambios en determinados genes y en cromosomas producen un cambio en la conducta o las diferencias individuales.
Los resultados, como decimos, de la genética de la conducta quedan limitados a informar sobre la proporción en que la variabilidad que presenta un grupo de individuos se puede atribuir a factores genéticos o ambientales. Esto contradice lo que acabo de decir, ¿eh? Porque según esta afirmación, la genética de la conducta se encargaría de ver qué proporción de la varianza se debe a factores genéticos o a factores ambientales. Por tanto, he de corregir y he de decir que lo que acabo de decir no es así, sino que la genética de la conducta, según esto, se asimilaría a la genética cuantitativa. Genética de poblaciones se utiliza, pues a través de este tipo de estudios trata de dilucidar las reglas y los efectos que tiene la herencia monogenética en una población. Estudiar el efecto de genes particulares sobre aspectos concretos. Genética de poblaciones. Un tipo de estudios es el estudio de las diferencias entre razas. Es interesante esto también porque yo tengo un amigo que es un biólogo de alto nivel, un investigador de alto nivel que trabaja en la Universidad de Valencia y está estudiando, se dedica a la genética y está estudiando los factores genéticos que influyen en las enfermedades cardiovasculares. Y entonces hace estudios de poblaciones cerradas, Se ve que tienen datos, según me explicaba un día, de poblaciones con muy endogámicas, no sé si entendéis la palabra endogámica, que tienen poco contacto que se mezclan poco y que por tanto permanecen los genes más constantes a lo largo del tiempo y entonces estudian efectivamente la carga genética en ese tipo de trastornos cardiovasculares. Cómo puede influir la herencia, la genética, en el desarrollo de esas enfermedades frente a lo que puede influir el ambiente o el estilo de vida. El material genético, según estos estudios, compartido por los seres humanos, ronda pues casi el 100%, el 99,08%, el 99,8%, frente al 0,02% que refleja las características de cada una de las personas. Lo demás es compartido. Y de este 0,02 no se ha encontrado distinción que marque la diferenciación entre distintas razas y poblaciones. Es decir, esta diferenciación genética no marca la distinción entre razas y poblaciones. Sería más una cuestión sociocultural. Los estudios demuestran que la variación genética dentro de los grupos humanos es muy superior, ya lo hemos comentado antes, al que hay entre distintos grupos. La variabilidad dentro del grupo es muy superior a la que hay entre distintos grupos humanos. La genética cuantitativa, su objetivo es determinar no el gen, sino el peso de la herencia para hacer frente a la herencia poligenética. El índice de heredabilidad oscila entre el 0 y el 1 y hace referencia a la proporción de varianza que en una población se atribuye a la genética. Entre el 0 y el 1. El 1 sería que se debe al 100% debido a la genética o a la herencia. La genética de la conducta nace, como hemos dicho, como rama de la psicología vinculada al estudio de las diferencias individuales, la genética de la conducta, y luego se diferencia, en torno a los años 60, se diferencia como materia propia, como disciplina propia. Investiga la influencia hereditaria en los aspectos psicológicos conductuales. Hasta qué punto en los aspectos psicológicos las diferencias individuales psicológicas o conductuales tiene peso la herencia. Al ser la mayoría de las conductas debidas a distintos genes y no a un solo gen, la genética de la conducta se acoge a un estudio cuantitativo. En los 80 es cuando se alcanza el reconocimiento de esta materia, en los años 80. Tres cambios en los estudios de la genética de la conducta. Se pasa del modelo monogenético de un solo gen, de estudiar el peso de un solo gen, de la genética de poblaciones
a los poligenéticos, estudiados desde una perspectiva cuantitativa. Se pasa de una concepción de herencia con una relación directa entre genes y conducta, es decir, sin mediar nada, un gen provoca directamente esa conducta que estamos observando, se pasa de esa concepción hacia una consideración indirecta, es decir, la causa distal son los genes, pero pasan cosas entre el genotipo y el fenotipo. Los genes no son los que fijan directamente la conducta, no son los que fijan, la condicionan. Señala el carácter dinámico entre los factores ambientales y genéticos en el desarrollo de las personas. Se abandona los modelos aditivos a favor de los interactivos. La interacción entre ambiente, que es un poco lo que he dicho antes, que efectivamente es así, la interacción entre el ambiente y la genética. Los genes son la condición sine qua non, pero son necesarios, valga la expresión, son necesarios para que se desarrolle la conducta, ese tipo de conducta, son necesarios para diferenciar a unas personas de otras, pero no son suficientes. Bien, es un poco esto, ¿eh? La genética de la conducta propone un modelo lineal en el que distingue 5 componentes que forman parte de la varianza fenotípica de un rasgo de población. La varianza fenotípica es cómo termina siendo una conducta en concreta, una diferencia concreta de unas personas con otras. El fenotipo es cómo se desarrolla frente al genotipo, que hemos dicho que es las condiciones. La varianza genotípica, que es la de los genes, forma parte de la... hemos dicho que es la varianza fenotípica, tiene 5 componentes. Los genes. La varianza ambiental, que es una varianza ambiental común o compartida por los mismos miembros de la familia, pero también una varianza específica. Cada persona nace en un momento determinado, en un orden específico, y tiene experiencias propias, particulares. Varianza ambiental común y varianza específica. Otro componente de la varianza fenotípica, que es la expresión última de la conducta y la diferencia con otras personas, es la covarianza entre genes y ambiente. La exposición diferencial de diversos fenotipos a diversas influencias ambientales, que son de 3 tipos, las influencias ambientales. Vamos a ver si en casa nos están diciendo algo y yo no lo entiendo. Muy buenas tardes. Este principio del tema me ha impactado muy bien, mucho, el comportamiento de los psicólogos estadounidenses. Vale. Hemos dicho que tiene 3 componentes, la covarianza entre genes y ambiente. Está la pasiva, los padres transmiten el ambiente en el que viven y los genes que le transmiten a los hijos. Está la reactiva, es decir, que el genotipo se expresa el propio genotipo. Esto se ve muy bien en los niños. Hay una diferenciación entre niños de carácter de temperamento difícil y niños de temperamento fácil. Es una cosa simplista, pero es fundamental. Por ejemplo, esos niños que tienen una sonrisa fácil, que ya lo hemos comentado alguna vez aquí o en otras clases, tienden a provocar que los que se acercan reaccionen a esa sonrisa. Y por tanto, es una covarianza reactiva. Ya que genéticamente he nacido con una facilidad para sonreír, que es una cosa muy sencilla, provoco en mi entorno que los demás interaccionen desde que he nacido de una manera más agradable, más afable y más intensa. El niño que nace con un temperamento más difícil, porque nace así por temperamento, y que es un niño más irritable, porque tiene un sistema nervioso más irritable cuando nace, y llora más, produce menos aceptación
y menos acercamiento y menos reacciones positivas que el otro niño, con lo cual el ambiente se adapta al genotipo de esa persona. Y luego está una covarianza activa en el que el sujeto elige los ambientes. Busca activamente el ambiente que le va, el que va con el que le gusta. Otro componente fundamental de la varianza fenotípica es la interacción entre genes y ambiente. Ejemplo, el de modelo de diatesis-estrés. Esto, por ejemplo, se ha mantenido en el tema de la esquizofrenia mucho. No sé si lo hemos comentado alguna vez. El modelo de diatesis-estrés, nosotros a los familiares y a los propios pacientes, cuando hacemos reuniones con ellos de psicoeducación, les explicamos, porque ellos dicen, pues es que tuvo un tío que también era muy raro, o el abuelo también debía sufrir un trastorno mental que no le diagnosticaron, o ¿de dónde le viene esto? Le viene pero esto es de herencia. Entonces les explicamos que hay, en el tema de la esquizofrenia lo explica un modelo de diatesis-estrés en el que el paciente nace con unas características genéticas que, si encuentran el ambiente adecuado para desarrollar esos genes, para que se activen esos genes, si encuentran situaciones de estrés muy potentes, pueden activar esos genes y desarrollar la enfermedad. Es un poco esto. Es decir, la posición del sujeto en un continuo vendría determinada por la diatesis o predisposición constitucional, pero por ejemplo hay personas que probablemente tengan en sus genes cierta vulnerabilidad, pero que no desarrollen la enfermedad porque no han encontrado situaciones mantenidas de estrés agudo, que es lo que Para la depresión no se explica con eso. Menos. No, para la depresión no se explica con eso. Siento llevarte a la contraria, pero desde mi punto de vista tiene menos componente genético que otro tipo de enfermedades como puede ser la esquizofrenia o los trastornos psicóticos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Es que, por ejemplo, que yo ahora estudiando eso en psicología, pues las teorías y eso que hay de trastornos afectivos dicen, ¿no? Pues que hay como heredas unos sistemas disfuncionales. ¿Heredas genéticamente? Pero yo tampoco creo que sea genéticamente, pero tú heredas unos esquemas disfuncionales. Pero pueden ser aprendidos en los esquemas. Esos esquemas disfuncionales pueden ser aprendidos desde la tierna infancia, según vas evolucionando y vas desarrollando la personalidad, en función de lo que te transmite tu entorno o tus otros significativos, los padres. Es decir, esos esquemas, por ejemplo, esto está claro, quiero decir, hay un aprendizaje vicario, ¿no? Uno lo que ve, lo que mama, pues le va calando, y si no lo corrige, pues le influye. Si no lo corrige en su propia vida, le influye. Pero eso no quiere decir que tenga un componente genético. No quiere decir que tenga un componente genético. No. Ya te explican cómo le digo. Yo creo que no. Yo creo que no tiene. Ahora bien, todo el mundo no tiene, por ejemplo, sí que puede tener un componente genético, algunos rasgos de personalidad, como puede ser el neuroticismo. Que el neuroticismo, y además algunas personas se definen así, permitidme que me salga un poco del esquema, pues puede suponer a nivel fisiológico y genético pues un sistema nervioso más sensible, más alterable. Eso es verdad, no tiene por qué ser todos los sistemas nerviosos igual. Es decir, es posible que por pura genética uno reaccione de una manera que se altere con más facilidad. Eso sí es verdad. Eso sí puede ser heredado. Eso sí que puede tener un componente hereditario. Eso sí que te puede poner en una situación de vulnerabilidad. Sí, eso sí. Pero la depresión en sí misma no. La depresión en sí misma no. Ahora bien, determinados factores de personalidad que tienen su origen en la genética, en la herencia, que tienen su origen en el funcionamiento fisiológico, biológico, y que es una manera de reaccionar a determinados eventos que van sucediendo, sí que te pueden poner en una situación de riesgo o de mayor vulnerabilidad. Eso sí, en ese sentido sí. Pero la depresión
Dicho así, el síndrome depresivo así no podemos decir que tenga un componente genético. Yo no lo diría. Es posible que alguien esto me lo contrarreste. Y ahora que se está grabando todo esto, pues posiblemente alguno lo vea y diga, bueno, a lo mejor no se entera de qué. Pero desde luego, desde el punto de vista de la práctica y desde el punto de vista clínico, esto se ve. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si me lo permitís, me voy a salir del... Sabemos que mucha gente fuma porros. Y está feo decirlo aquí. Pero es así, mucha gente joven fuma porros. Muchos. Es así, lo sabemos. Los que tenemos hijos nos lo dicen. Los que hemos sido jóvenes lo hemos visto. Y la mayoría de la gente, a una gran mayoría de la gente no les pasa nada. A la gran mayoría de la gente pasa la época de fumar porros, luego atienden a otras cosas, echan novios, echan novias, estudian o lo que sea, aquello lo abandonan y pasa. Sin embargo, hay gente que le provoca un trastorno mental grave. Y nosotros, por ejemplo, en el Centro de Salud Mental de Tudela tenemos mucha experiencia en esto, sobre todo en el hospital de día. Tenemos muchos chavales jóvenes, que suelen ser más chicos que chicas, pero seguramente no tendrá que ver nada con el sexo, sino por las dinámicas que se producen en el grupo de amigos y en el grupo de amigas que serán distintas, eh, que desarrollan trastornos mentales graves por el consumo de sustancias, incluso solamente de porro. Un trastorno psicótico, sí. Trastornos psicóticos, sí. Trastornos psicóticos graves. Graves. Trastornos psicóticos graves. Y con mal pronóstico. Algunos de ellos con mal pronóstico. Con recaídas frecuentes que al principio se deben a que vuelven a consumir, pero que luego recaen sin consumos. No sé si me explico. ¿Ya ha quedado algo tocado? ¿Ya ha quedado ahí algún tornillo tocado? Al principio, las primeras recaídas se deben a que vuelven, a que perciben que ya no hay riesgo y vuelven otra vez a tontear y a consumir y recaen en un trastorno psicótico grave, con delirios, alucinaciones, oyempotes, el pensamiento trastornado, con trastorno de comportamiento, con dificultades para dormir, mil historias. Mil historias. Luego, cuando dejan de consumir con la medicación que ayuda y con la psicoterapia y la intervención familiar, vuelven otra vez y como le han visto las orejas al lobo, o algo la expresión, y han hecho un balance decisional momentáneo adecuado, dicen, esto no lo puedo tomar yo. Dejan de consumir durante una temporada, pero si vuelven otra vez a estar con los mismos amigos, a llevar los mismos hábitos y el mismo estilo de vida y las mismas actividades lúdicas, pues tanto va a cantar a la fuente que termina rompiéndose y recaen. Pero cuando van las recaídas son varias, ya no necesitan consumir nada para recaer. Y entonces el trastorno ya está ahí. Ya está ahí. Sí. Independiente, normalmente crónico. Independiente ya del origen que puede ser el consumo de porquería. Sin embargo, hay mucha gente que consume porquería y no le pasa nada. ¿Qué quiere esto decir? Que genéticamente hay algunas personas que son más vulnerables biológicamente a desarrollar un trastorno que otras. Esto es un poco el modelo de diatesis estrés. Y luego, dentro de la varianza fenotípica, habría que considerar la varianza ROR, que no se explica ni por el ambiente ni por la genética. Los estudios de familias, ¿en qué consisten? Pues establece Galton ya en su origen correlaciones para un rasgo o conducta entre los miembros de una misma familia, que tienen diferentes grados de parentesco, y se da cuenta de que cuanto más parentesco, más comparten los rasgos o las conductas. Los parientes de primer grado que comparten el 50% de los genes, de segundo grado el 25% y de tercero el 12,5%. En Boulder y Hawái, que son dos sitios, no son dos autores, encuentran que los miembros de una misma familia obtenían puntuaciones en las capacidades cognitivas específicas más parecidas que los individuos no emparentados, con correlaciones medias del 0,25. Los estudios de familias proporcionan una estimación del valor máximo de la heredabilidad de este tipo de estudios, sin establecer si es causado por el ambiente compartido o por los genes, porque aquí no se puede distinguir, claro. Es decir, Galton en su momento dice, oye, los parientes de primer grado, como comparten más genes,
Y se parecen más, quiere decir que la correlación entre las capacidades cognitivas y lo que comparten de genes es muy alta, se debe, pues eso, a la heredabilidad. O no, o también puede deberse a que comparten una misma crianza. Los estudios de gemelos, dos tipos. Los monocigóticos, que son idénticos genéticamente, gemelos monocigóticos que comparten el 100% de los genes, idénticos genéticamente, las mismas características genéticas. Y los dicigóticos, que son mellizos y comparten el 50%. Por otro lado, igual que cualquier otro hermano. Al compararse gemelos, se controla que los acontecimientos familiares acontecidos sean iguales para la misma edad de los hermanos. Los estudios de gemelos son más potentes que los de familias, porque tenemos controlado la cuestión genética completamente. Ahora veremos. También se estudian gemelos monocigóticos que, separados al nacer, por tanto tienen los mismos genes, sabemos que comparten al 100% los mismos genes, han sido criados en familias diferentes. Entonces, si han sido criados en familias diferentes, se supone que en ambientes diferentes, las características que compartan no se deberán al ambiente, sino se deberán a la genética que comparten al 100%. Aunque la semejanza entre los ambientes parece ser una constante. ¿Qué quiere esto decir? Que aunque en principio parece que los gemelos monocigóticos están criados en ambientes radicalmente distintos, tienen muchas cosas en común y por tanto especular con que lo que les une, las características comunes, se deben a la genética exclusivamente y no al ambiente es mucho decir, porque tienen elementos del ambiente comunes, muy comunes. Estudios de gemelos y personalidad. La genética de la conducta ha permitido demostrar que la herencia también juega un papel importante en la determinación de nuestra personalidad. Hemos hablado de la inteligencia, de los factores genéticos, ahora hablamos de la personalidad. Se encuentra una heredabilidad situada en un 35-50% para las variables estudiadas, que son los 5 factores del modelo de los 5 grandes. Estudios de gemelos e inteligencia. Estos estudios dotan de mayor rigor científico algunas cuestiones que rayaban la especulación. Hubo un gran estudio de gemelos en Minnesota y encuentra correlaciones de 0,94, una importante heredabilidad para la inteligencia general. Es decir, que el factor G, hemos dicho que la estructura de la inteligencia también es jerárquica. Está el factor G, hay las habilidades más específicas y las conductas, etc. Es decir, en el factor G, en la parte más alta, eso sí que tiene una importante carga genética, según los estudios de gemelos de Minnesota. El ambiente compartido solo aporta una influencia moderada. Respecto a las adopciones, en gemelos criados por separado, las correlaciones en inteligencia y personalidad se atribuyen al origen genético, que es un poco lo que estábamos comentando antes, adelantando. Y si tú tienes dos gemelos y los crías en distintos ambientes, puedes atribuir esas correlaciones, esos parecidos a la genética. Los datos indican que características desde el tiempo de reacción hasta la religiosidad tienen algo que ver con la herencia, según los estudios. En la variabilidad ambiental, en las características de personalidad, Pluming, que es un autor, apunta a la relevancia del ambiente específico en comparación con la influencia del ambiente familiar. Atribuye a la varianza genética un 40%, un 35% a la varianza específica y un 5% a la varianza compartida familiarmente y un 20% que queda sin explicar como varianza.
Bien, ¿qué quiere esto decir? Que en las características de personalidad, según este autor, el 40% se debería a la genética, el 35% se debería al ambiente específico que uno vive, a lo específico, hemos diferenciado antes del ambiente común del específico, al ambiente específico que uno vive y un 5% al compartido junto con la familia, al ambiente común, y un 20% quedaría sin explicar. Se ha estudiado también el efecto de la edad en la determinación del peso de la herencia y el medio respecto a la personalidad, al ambiente, herencia-ambiente. Los resultados encuentran que la influencia genética se mantiene más estable que los efectos del ambiente. Con la edad se produce un incremento de la influencia del ambiente común, y un decremento del peso del ambiente específico. ¿Qué quiere esto decir? Pues que conforme uno va, que le sale lo que le sale, que con la edad a uno le sale lo de pequeño. Es esto, es decir, en términos básicos, en términos vulgares, si me permitís la expresión, ¿qué quiere esto decir? Pues conforme uno va haciéndose más mayor, le va saliendo lo de pequeño. Viene a decir esto, que en edades medias el ambiente específico tiene mucho peso, pero que en edades más avanzadas tiende en el comportamiento tiende a volver a tener mucho peso el ambiente común que ha vivido junto con sus familiares. En los rasgos de personalidad, la heredabilidad va aumentando desde los primeros días hasta el final de la infancia, pero y posteriormente no cambia. Estos autores, Saudino, Pedersen, Lichtenstein, McClure y Pluming, dicen que variables de personalidad como neuroticismo, extraversión y apertura a la experiencia pueden considerarse mediadoras de las influencias genéticas sobre los eventos. Es decir, no sería rasgos de personalidad heredados directamente, sino que mediarían entre la conducta concreta y la genética que trae la persona trae a este mundo. Vamos a decirlo así. Sobre la inteligencia y las adopciones. Estos estudios confirman la existencia de un componente genético en las habilidades cognitivas específicas. Los efectos de la herencia con respecto a la inteligencia se hacen notar entre la primera y la segunda infancia. La heredabilidad de las habilidades intelectuales específicas aumenta durante la infancia y dichas habilidades genéticamente diferentes pueden detectarse a la temprana edad de 3 años. A través del estudio de adopciones e inteligencia. Desde el principio se detecta el peso de la herencia en el desarrollo cognitivo al principio de la vida. Y las habilidades intelectuales específicas tienen mucho peso. La genética se detecta durante la infancia y dichas, como decimos, habilidades pueden, a partir de los 3 años, ya en torno a los 3 años, detectarse las diferencias genéticas. ¿Qué limitaciones tiene la genética cuantitativa? Pues tiene 2 sesgos. Uno, el grado de representatividad, es decir, que presenta la muestra, el sesgo que representa la muestra, ya que no llega a reflejar proporcionalmente las características de la población a la que después se hacen extensibles sus resultados, por ser estudios de una parte de la población y no de la población en general, y los posibles errores de medida y los que se derivan de la definición operativa de los fenotipos. La fiabilidad de las escalas de medida puede influir en ese tipo de diferencias encontradas. Es decir, la genética cuantitativa tiene una fiabilidad limitada por estos 2 sesgos. Otra limitación, la falta de medidas ambientales adecuadas para captar la fuente de varianza. Claro, ¿cómo delimitas el ambiente? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo conceptualizas? ¿Cómo lo operativizas? No hay acuerdo acerca de las clasificaciones de los ambientes. Se carga por esta limitación un mayor peso en los factores específicos vividos por el individuo, porque son más concretos y más fáciles de definir.
Ahí tenemos las limitaciones y las soluciones, las posibles soluciones a esas limitaciones. Tenéis el cuadro ahí en el... Se van produciendo avances estadísticos que permiten reunir una extensa cantidad de datos y presentar de forma aunada los resultados de diferentes investigaciones a través de los también estudios de los bueno, luego me viene metacognitivo por la clase anterior, pero no es eso. Las técnicas moleculares también se han desarrollado para la observación de la composición del material genético para contrastar propiedades que la genética clásica solo podía inferir. Y luego están los avances en el proyecto Genoma Humano, que pueden llegar a aportar información no solo sobre el cuánto, sino también sobre el cómo se produce la susceptibilidad hereditaria a manifestar un patrón comportamental. Los metaanálisis, metaanálisis. Los avances estadísticos a través de los estudios de metaanálisis recogen un montón de datos. Bueno, y hasta aquí, que ha sido un poco denso, ya lo entiendo, y un poco deshilachado, que también lo entiendo, llega el tema de hoy. Porque es difícil aclarar en cada caso concreto, tanto en la personalidad como en la inteligencia, el peso de la herencia y del ambiente. Bueno, cerramos por hoy la sesión y intento aprovechar este ratico para colgar tanto los esquemas como, gracias Irene, como las sesiones que hemos grabado. Buenas tardes y el próximo día nos vemos el martes que viene para hablar sobre las diferencias entre grupos de sexo y de edad. Hasta luego.